¿Cuántos tipos de ángeles existen? ¿Quiénes son o qué son? ¿Cuáles son sus funciones? Estas y otras preguntas serán respondidas el día de hoy en este video, en donde hablaremos sobre la jerarquía celestial de los ángeles, una estructura de 3 órdenes o coros, desde la más cercana a Dios hasta aquella que opera como mensajera entre lo divino y lo humano. Esta jerarquía no solo refleja la organización y el propósito dentro del reino celestial, sino que también nos habla del orden existente en la creación y la forma en que funciona el reino de Dios, al menos desde nuestra perspectiva. ¿Estás listo para descubrir nueva información sobre los ángeles? Yo soy el documentalista y esto es la jerarquía de los ángeles. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Serafines. Los serafines se sitúan en el vértice más elevado de la jerarquía angelical, siendo los más cercanos al trono de Dios. Estos seres son descritos como fuentes puras de luz y fuego, un reflejo de su nombre que significa los ardientes o los que queman, simbolizando su pasión y amor intensos hacia Dios. Los serafines son considerados los guardianes del trono de Dios y los encargados de rodearlo en perpetua adoración. Su existencia es un canto continuo de alabanza, expresando el Santo, 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 que proclama la gloria y la majestuosidad divina sin fin. Tradicionalmente, se les representa con 6 alas, con 2 que cubren su rostro, en señal de humildad, con 2 que cubren sus pies, simbolizando su respeto y reverencia, y con las últimas 2 vuelan, listos para servir a Dios. Esta visión de criaturas aladas es una metáfora de su naturaleza sublime y su dedicación inquebrantable. La principal habilidad de los serafines es su capacidad para estar en presencia inmediata de Dios, absorbiendo y reflejando su gloria pura. Se dice que su luz es tan intensa que ningún otro ser, celestial o terrenal, puede mirarlos. Además, su canto y alabanza perpetuos tienen el poder de mantener el equilibrio y la armonía en el cielo, fomentando un ambiente de adoración constante. Un detalle fascinante sobre los serafines es su vinculación con la purificación del profeta Isaías, como se narra en el libro de Isaías capítulo 6. Según este relato, un serafín tocó los labios de Isaías con un carbón encendido, purificando su pecado y preparándolo para la profecía. Este acto simboliza no solo la purificación y santificación, sino también la profunda interacción entre los serafines y los humanos. Querubines. Los querubines ocupan un lugar especial en la jerarquía celestial, situándose justo después de los serafines. Estas entidades son custodios de la gloria de Dios y guardianes de las luces y las estrellas. Su nombre evoca una imagen de pureza y vigilancia, siendo conocidos por su proximidad a la divinidad y su papel como protectores del trono celestial. Los querubines son seres de sabiduría y entendimiento, encargados de guardar el conocimiento divino y el orden celestial. Actúan como guardianes de los lugares sagrados y son frecuentemente asociados con la presencia de Dios. En el ámbito celestial, los querubines son vistos como defensores de la justicia y la verdad, manteniendo la integridad de los principios divinos. A menudo se les representa con múltiples alas y múltiples rostros, simbolizando su capacidad para ver en todas direcciones y su comprensión de la naturaleza completa de Dios. Esta representación multifacética destaca su omnipresencia y su omnisciencia, atributos que reflejan la cercanía a la divinidad. En la iconografía, los querubines pueden aparecer con aspecto de pequeños niños, una imagen que nos habla de su pureza e inocencia.
Los querubines poseen la habilidad de acceder y custodiar el conocimiento y los misterios divinos. Su comprensión del orden celestial les permite servir como intermediarios entre Dios y los demás seres celestiales. Tronos. Los tronos, ocupando un lugar distinguido dentro de la tercera jerarquía celestial, desempeñan un papel crucial en el cosmos espiritual. Son la manifestación de la justicia y la autoridad de Dios, actuando como el fundamento de su trono y como los portadores de su voluntad inquebrantable. Su esencia se vincula profundamente con el orden divino y la estabilidad del universo. Los tronos se caracterizan por su compromiso con la justicia divina, sirviendo como el vehículo a través del cual se ejecutan las decisiones del cielo. Su presencia es sinónimo de la voluntad de Dios, manifestándose como un equilibrio perfecto entre la misericordia y el juicio. Estos son seres considerados los pilares de la ley celestial, manteniendo el orden y la armonía en todo el cosmos. Se les imagina como ruedas llenas de ojos, un símbolo de conciencia omnipresente y de su capacidad para percibir la justicia en todas sus formas. Esta representación única subraya su naturaleza inmutable y su dedicación a la observancia de la ley divina. La visión de los tronos como ruedas resalta también su movilidad y su habilidad para implementar la voluntad de Dios en todo el universo. La principal habilidad de los tronos es canalizar la justicia de Dios, asegurando que su voluntad se manifieste de manera equitativa en toda la creación. Su comprensión profunda de la ley divina les permite actuar como árbitros celestiales, manteniendo el orden y la rectitud. Dominaciones. Las dominaciones, conocidas también como dominios, forman parte de la segunda jerarquía celestial, situándose un escalón por debajo de las órdenes de serafines, querubines y tronos. Su función es de suma importancia en la estructura celestial, pues actúan como reguladores del universo, asegurando que el propósito divino se manifieste a través de la armonía y el orden. Las dominaciones son vistas como los arquitectos del universo, encargadas de ejecutar los planes de Dios mediante la organización de los asuntos celestiales y terrenales. Ellas distribuyen tareas a los ángeles de órdenes inferiores, asegurando que el cosmos funcione de acuerdo con los designios divinos. Su papel es, por tanto, crucial para el mantenimiento del equilibrio y la implementación de la voluntad divina en la creación. Aunque raramente se les describe en términos de apariencia física, se podría imaginar a las dominaciones portando cetros o bastones como símbolos de su autoridad sobre los demás coros angelicales. Su presencia impone orden y estructura, sirviendo como el puente entre la voluntad divina y su manifestación práctica en el mundo. Las dominaciones poseen la habilidad de supervisar y dirigir a los ángeles de órdenes inferiores, garantizando que las leyes divinas se apliquen en todos los niveles de la creación. Son capaces de tomar decisiones con gran sabiduría y discernimiento, manteniendo el flujo y la función del cosmos en perfecto equilibrio. Además, se cree que tienen el poder de influir en eventos mundanos, guiando a líderes y gobernantes hacia decisiones justas y equitativas. Un dato poco conocido y verdaderamente fascinante sobre las dominaciones es su papel como custodios de la libertad. A diferencia de lo que podría pensarse sobre seres que imponen orden, se dice que las dominaciones respetan profundamente el libre albedrío de la humanidad y de otros seres creados. Su labor no es coartar la libertad, sino asegurar que ésta se ejerza dentro del marco del bien común y de acuerdo con el plan divino. Virtudes. Las virtudes constituyen uno de los coros angelicales que se encuentran en la medianía de la jerarquía celestial, integrando la segunda tríada junto con las dominaciones y las potestades. Su rol es fundamental en el cosmos, pues son las encargadas de infundir la gracia divina en el mundo material, actuando como canales a través de los cuales se manifiestan los milagros y las virtudes celestiales en la existencia terrenal. Las virtudes son consideradas como los espíritus de movimiento, responsables de supervisar los elementos naturales y los cuerpos celestes, asegurando que el universo mantenga su orden y armonía.
son los ejecutores de los actos de heroísmo y de las intervenciones milagrosas en el mundo, inspirando a los seres humanos a superar los límites de lo posible. Aunque no se describe ampliamente su apariencia física en las tradiciones, las virtudes son a menudo imaginadas como seres radiantes que emanan una luz intensa, simbolizando su papel como portadores de la luz divina y su poder para realizar milagros. Su presencia es un reflejo de su capacidad para fortalecer la fe y la moral en el corazón de la humanidad. Las virtudes tienen una extraordinaria capacidad de operar milagros en el mundo, incluyendo la sanación de enfermedades, la protección contra el mal y la manifestación de fenómenos sobrenaturales. Su habilidad para influir en la materia y en los eventos naturales les permite actuar directamente en la creación, fortaleciendo el bien y la justicia. Además, juegan un papel importante en la motivación de los individuos hacia la búsqueda de la excelencia y el heroísmo moral. Un aspecto particularmente intrigante de las virtudes es su supuesta capacidad para influir en la valentía y la fuerza de voluntad de las personas. Se cree que en momentos de duda o desafío, las virtudes pueden insuflar en los seres humanos un vigor renovado y la determinación necesaria para enfrentar las adversidades. Potestades. Las potestades, también conocidas como poderes, ocupan un lugar significativo en la jerarquía angelical, siendo parte de la segunda tríada junto a las virtudes y las dominaciones. Su papel es crucial en el mantenimiento del equilibrio cósmico y la ordenación del universo, sirviendo como defensores contra las fuerzas del mal y como custodios de la creación. Las potestades son vistas como los guardianes del orden celestial, encargados de supervisar la distribución de poder entre la humanidad y los reinos espirituales. Se les atribuye la responsabilidad de regular las leyes del mundo físico y espiritual, asegurando que el cosmos permanezca en armonía y que se respete la voluntad divina. Aunque las descripciones de su apariencia son escasas, las potestades son a menudo imaginadas como seres majestuosos y poderosos, armados con la autoridad de Dios para combatir las fuerzas del mal. Su presencia impone orden y disciplina, reflejando su rol como protectores de la creación y como baluartes contra la corrupción. Las potestades tienen la habilidad de luchar contra los espíritus malignos, protegiendo al universo de la desviación y el caos. Son los encargados de salvaguardar las fronteras entre el cielo y la tierra y tienen un profundo conocimiento de la historia de la humanidad y el cosmos, lo que les permite actuar con justicia y discernimiento. Su capacidad para influir en los eventos mundiales y espirituales es fundamental para preservar el equilibrio entre el bien y el mal. Un aspecto fascinante sobre las potestades es su papel en la custodia de la conciencia colectiva y la memoria del mundo. Se cree que tienen la capacidad de influir en los líderes y las instituciones para promover la justicia y la ética, trabajando desde el ámbito espiritual para guiar el desarrollo moral de la sociedad. Principados. Los principados forman una facción distinguida dentro de la jerarquía angelical, encargados de gobernar los reinos, naciones y todas las entidades políticas y territoriales del mundo. Situados en la tercera tríada junto a los arcángeles y los ángeles, su labor es esencial para el mantenimiento del orden y la armonía en el vasto mosaico de la sociedad humana. Los principados son vistos como los supervisores celestiales de las entidades y estructuras humanas, desde naciones y ciudades hasta instituciones religiosas. Su misión es asegurar que la voluntad divina se refleje en el liderazgo y las decisiones políticas, guiando a los gobernantes y líderes hacia la justicia y el bien común. Raramente descritos en términos de apariencia física en las tradiciones teológicas, los principados suelen ser representados portando símbolos de autoridad como cetros, coronas o escudos, denotando su papel de gobernantes celestiales y protectores de las jurisdicciones asignadas. Un aspecto particularmente interesante de los principados es su papel en la custodia y promoción de las artes y las ciencias. Se cree que no solo guían a los líderes políticos y espirituales, sino que también inspiran el desarrollo cultural y el progreso intelectual de la humanidad,
Esta faceta de su labor subraya la conexión entre lo divino y el florecimiento humano en todas sus formas, mostrando cómo la influencia celestial puede enriquecer la sociedad más allá de los confines de la espiritualidad y la moralidad, abrazando también la creatividad y el conocimiento. Arcángeles. Los arcángeles ocupan un lugar privilegiado dentro de la jerarquía celestial, actuando como principales mensajeros de Dios y llevando a cabo misiones de gran importancia tanto en el reino celestial como en el reino terrenal. Se encuentran en la tercera y última tríada de la jerarquía angelical, junto a los principados y los ángeles, pero su influencia y poder trascienden por toda la creación, marcando su presencia en numerosos eventos claves de la historia sagrada y la vida de los fieles. Los arcángeles son seres de luz y poder supremo, conocidos por sus nombres y las misiones específicas que han llevado a cabo por orden de Dios. Entre los más conocidos se encuentran Miguel, defensor de los fieles y líder de los ejércitos celestiales en su lucha contra el mal; Gabriel, mensajero de buenas nuevas y revelaciones divinas; y Rafael, guía y sanador en los viajes y las enfermedades. Se les representa con una apariencia majestuosa, a menudo portando atributos que simbolizan sus roles específicos. Miguel con una espada o lanza, Gabriel con un lirio o una trompeta, Rafael con un báculo de peregrino o un pez, entre otros. Esta iconografía refleja sus funciones y los actos heroicos que han realizado en el nombre de Dios. Ángeles. Los ángeles, conocidos como mensajeros de Dios, constituyen el coro más cercano a la humanidad dentro de la jerarquía celestial. Se encuentran en la última tríada, compartiendo espacio con los arcángeles y los principados. Estos seres luminosos desempeñan un papel fundamental en la asistencia, guía y protección de los individuos a lo largo de sus vidas terrenales. Los ángeles son los servidores y mensajeros divinos que ejecutan la voluntad de Dios, asistiendo a las personas en sus necesidades espirituales y materiales. Cada persona tiene asignado un ángel guardián desde el momento de su nacimiento, demostrando el amor y cuidado personalizado que Dios tiene para cada uno de nosotros. A menudo se les representa como seres etéreos con alas, simbolizando su naturaleza celestial y su capacidad para trasladarse entre reinos celestiales y terrenales. Su apariencia suele inspirar paz y consuelo, reflejando su misión de llevar luz y protección a las vidas de aquellos a quienes sirven. Los ángeles tienen la capacidad de influir en el entorno físico y espiritual de las personas para guiarlas, protegerlas de daños y ofrecer consuelo en momentos de tristeza. También son capaces de transmitir mensajes divinos a los individuos, ayudándoles a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Su intervención puede ser sutil, a menudo manifestándose a través de intuiciones, coincidencias significativas o sueños inspiradores. Cada uno tiene un nombre y una identidad únicos, aunque estos detalles raramente se revelan a los seres humanos. La tradición sugiere que los ángeles no tienen libre albedrío como los humanos, pero son capaces de experimentar alegría al cumplir con su deber divino de asistencia y protección. Desde los ardientes serafines hasta los dedicados ángeles guardianes, cada coro angelical desempeña un papel único y esencial en el cumplimiento de la voluntad de Dios. A través de sus diversas funciones, que van desde la adoración incesante de Dios hasta la guía y protección directa de los seres humanos, estos seres de luz reflejan la complejidad y la magnificencia del plan divino. Su presencia en las tradiciones y las escrituras subraya no solo la cercanía de lo divino al mundo terrenal, sino también el amor y el cuidado constantes que se extienden a toda la creación. La jerarquía angelical, con sus distintos niveles y responsabilidades, revela un universo espiritual ordenado y armonioso, donde cada entidad tiene un propósito y un lugar, trabajando juntos para mantener el equilibrio cósmico y espiritual. En última instancia,
Estos seres celestiales nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia conexión con Dios y la importancia de vivir una vida alineada con los principios del amor, la justicia y el servicio. Yo soy el documentalista y esto fue La Jerarquía de los Ángeles.